Ejercicio número 6. En la figura ABCD es un cuadrado, calcule el área de la región sombreada. Bien, observemos por aquí. Tenemos que ABCD es un cuadrado, ¿sí? El área de la región sombreada es un triángulo, ¿sí? Una región triangular B y C, de la cual nosotros ya tenemos su base, ¿no? Si calculamos su altura, entonces de esa manera ya podemos hallar lo que nos están pidiendo. Pero vamos a utilizar los datos, sí, vamos a utilizar los datos que nos han brindado. Sabemos que B mide 2 y S mide 8. Por lo tanto, el lado del cuadrado, muchachos, mide 10. Como es un cuadrado, debe tener las 4 longitudes de sus lados idénticas. Es decir, aquí también debe medir 10. CD también debe medir 10. Y AD también debe medir 10. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Miren, como tenemos una recta paralela EF, recta paralela al lado BA, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se va a formar aquí un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo. Recuerden que un rectángulo es un paralelogramo, por lo tanto, lados opuestos son paralelos e idénticos. Es decir, si BE mide 2, AF también debe medir 2. Lo mismo sucede por aquí, ¿no? Tenemos otro rectángulo, paralelogramo, lados opuestos, paralelos e idénticos. Es decir, si S mide 8, FD también debe medir 8, ¿ok? Bien. Ahora, miren, quiero que se ubiquen en este triángulo rectángulo A y D. En el triángulo rectángulo A y D vamos a trabajar. ¿Cómo? Vamos a calcular esta medida, la medida IF, que por un momento le voy a colocar H. ¿Está bien? Por un momento le voy a colocar H y vamos a calcular su longitud. ¿Y cómo la vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a aplicar relaciones métricas en el triángulo rectángulo, ¿ok? Es decir, miren, recordemos el cálculo de la altura. Lo pongo por aquí, ¿ya? Relaciones métricas, ¿sí? Relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Cuando nosotros tenemos, muchachos, un triángulo rectángulo, ¿sí? Es el siguiente, el triángulo rectángulo ABC. Tenemos el triángulo rectángulo ABC y trazamos su altura. Si triángulo rectángulo ABC, aquí está, rectángulo, trazamos su altura BH, ¿ok? Vamos a trazar su altura BH, vamos a trazar su altura BH, muchachos. Entonces vamos a tener lo siguiente, miren, que se van a formar aquí dos segmentos, pues son proyecciones. A una le colocamos M y la otra proyección mide N. Y vamos a calcular esta alturita que le voy a colocar H, ¿ok? Vamos a calcular esa alturita. ¿Cómo calculamos nosotros la altura en un triángulo rectángulo? Una altura relativa a la hipotenusa. Bien, recordemos, la altura elevada al cuadrado es igual al producto de las medidas de las proyecciones. ¿Sí? ¿Recordamos eso? Y creo que con esa propiedad ya podemos hallar H, ¿no? ¿Sí? Entonces decimos por acá, miren, decimos por acá, en el triángulo rectángulo AID, ¿sí? Vamos a calcular la altura, aquí, triángulo rectángulo ID. Por lo tanto, decimos la altura elevada al cuadrado es igual al producto de las proyecciones, 2 por 8. 2 por 8. Altura al cuadrado es igual a 2 por 8, 16. Por lo tanto, ¿sí? Él pasa como raíz y vamos a tener que la altura mide 4. ¿Sí? Esa altura H pequeña, ¿no? Por acá ya mide 4. ¿Bien? Mide 4, ¿ok? Ahora, observen lo siguiente. Si AB mide 10, si AB mide 10, obviamente que FE también debe medir 10, porque estamos en un paralelogramo. Estos dos segmentos que son paralelos deben tener la misma medida. Si BA mide 10, EF también debe medir 10. Pero ya tenemos que IF mide 4, muchachos. Este segmentito mide 4. Por lo tanto, ¿cuánto debe medir IE? ¿Cuánto debe medir IE? Debe ser 6. Claro, ¿por qué? Porque 6 más 4, 10. Y ya tenemos todos los datos para calcular el área de la región triangular sombreada. ¿Está bien? Entonces decimos el área, en este caso de la región
sombreada es el área del triángulo BIC. Es lo que a nosotros nos piden, ¿sí? El área sombreada es BIC. ¿Y cómo vamos a calcular, muchachos, su área? De la siguiente manera, ¿no? Base por altura sobre 2, ¿sí? Vamos a tomar como base el lado BC y la altura es E, ¿ok? Entonces decimos, la base mide 10. La altura mide 6. Y esto sobre 2. Vamos a simplificar, mitad 1, mitad 3. Por lo tanto, el área sombreada, que es el área del triángulo BIC, es igual a 10 por 3, 30. Y aquí nosotros ya tenemos nuestra respuesta.